Bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, iniciamos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues dar la bienvenida a Jorge Burkle, que ya él pues nos ha dado en otras ocasiones algunas charlas aquí platicando como estas charlitas de café. Y él es ahora consultor y desarrollo de talentos, es coach y bueno, pues tiene mucha experiencia también en el ámbito educativo, que pues es el que nos interesa mucho en este programa. Pues bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias, Conchita, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues yo estoy contenta porque pues vamos a tratar un tema que nos preocupa mucho a las escuelas en diferentes ámbitos. Ya trataremos pues la parte de padres de familia, la parte de los alumnos, pero hoy estamos aquí por la parte de los docentes, o sea, cómo están nuestros docentes en nuestras instituciones y cómo es que tienen que responder a estas necesidades de los niños, ¿no? Porque también los niños llegan con necesidades, ¿no? No vamos a decir que de aprendizaje, porque bueno, pues esas son las más sencillas de atender, sino necesidades tal vez emocionales, tal vez de abandono, tal vez el colegio muchas veces es el lugar donde se le pone la atención, ¿no? Y trae necesidades, pero el docente también llega con esta misma parte pues, de la emoción, de me estoy divorciando, o mi esposo perdió el trabajo, o tengo una niña enferma, en fin, o sea, muchas situaciones que merman el desempeño del docente en el aula, ¿no? Y que deberíamos de aprender a separar, ¿no? Para que esto no afectara, porque finalmente, pues sí, somos seres humanos todos, pero pues estoy contratada para hacer un trabajo en específico, el cual no importa lo que pase en mi vida personal, yo tengo que responder a ese trabajo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con este tema, ya que tienes el expertise de pues, ser coach, que es precisamente pues el desarrollo de la persona, ¿no? Desde este punto de vista, eres consultor ya también de los colegios, estás capacitando, estás dando conferencias, estás desarrollando los talentos. Entonces, vamos a ver esta parte. ¿Qué es lo que un colegio debería de trabajar en sus docentes? O sea, para que podamos suplir esta necesidad que traen ahora los niños y que el proceso de aprendizaje se dé, porque ya se está quedando como relegado, ¿no? Y estamos para eso, ¿no? Sí, pues nos enfrentamos hoy a un gran reto, con tantos estímulos que si por generaciones, baby boomers, X, millennials, centennials, etcétera, hay muchas variables que hoy complicarían la labor docente. Pero hay una que no cambia, no debería cambiar, pero hoy se hace de suma importancia tenerla consciente, que es el ser del maestro. Tenemos que invertirle al maestro en su ser. Claro. Porque diría, hay muchísimas profesiones donde te pones como persona al frente, pero ninguna como el ser docente. Abogados, ingenieros, aplican muchas cuestiones para resolver situaciones, para mejorar la vida de la gente, pero el docente trabaja desde su persona, claro, para y con personas. Así es. Y si no está bien su ser, entonces no tiene nada que ofrecer. Por eso el gran reto, en donde tenemos que enfocarnos primero en cualquier tema de capacitación o cualquier tema de acompañamiento a un docente, es en su persona. De ahí ya derivarán la parte técnica, la parte didáctica, de cuál es la mejor estrategia para generar situaciones de aprendizaje donde los niños o los jóvenes pues, desarrollen mejor ese perfil de egreso que queremos en las escuelas, ¿no? Pero si el docente no se centra en quién es, qué va a aportarle al otro, y ver a su alumno como una persona de manera completa, no nada más como una cajita donde voy a llenar de conocimientos y hasta que se sature aplico un examen, lo contesto y se acabó, sino acompaño su desarrollo como persona desde mi ser persona. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, tengo que enfocarme en su ser, en su sentido de vida, en su sentido del día a día, y entonces podrá tener mucho más impacto con sus alumnos. Claro, claro. Entonces tendríamos que trabajar más en esa parte de, por ejemplo, la capacitación normalmente se enfoca, o nos la piden luego que se enfoque más a
a cuestiones pedagógicas, didácticas, ¿no? Cómo enseñar mejor, cómo hacer que los niños aprendan, tener un ambiente propicio para el aprendizaje. Sin embargo, yo creo que tendríamos mejores resultados en esta parte que tú dices de enfocarnos en el ser. Porque si el ser está bien, entonces eso ya viene por añadidura, ¿no? Yo voy a tener ese entusiasmo como para decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué tengo que idear para que los niños puedan aprender esta parte que yo quiero, etcétera, ¿no? O sea, la motivación ya viene como intrínseca si tú trabajas en el ser persona. Y que el maestro aprenda a separar la cuestión personal, que no tiene por qué revolverse, ni tampoco tenemos los colegios por qué pues justificarlos, ¿no? Decir, ay, sí, pobrecito, es que pues sí, está pasando por una situación bien dura. Pues no, o sea, somos resilientes los seres humanos y entonces, bueno, a pesar de, yo tengo que venir y entrar a mi salón de clase, pues como si nada pasara, ¿no? Yo recuerdo mucho a muchos maestros y a mí incluso cuando yo daba clase, para mí entrar a un salón de clase era como una especie de terapia, o sea, se me olvidaba todo lo malo, ¿no? Yo tenía a mi mamá pues muriendo en el hospital y cuando yo entraba a la clase, por lo menos ese tiempo que yo estaba ahí se me olvidaba porque me enfocaba en lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces yo decía, ay, ya cuando salía decía yo, ay, ¿cómo seguirá mi mamá? Pero ya era una cuestión de decir, ahora vámonos a la siguiente clase y otra vez era lo mismo, ¿no? Entonces, yo sé que, no, bueno, a mí no es que me enseñaran, tal vez se me dio por naturaleza, tal vez porque me gustaba, pero hay mucha gente que sí lo hace así muy consciente. Bueno, a ver, ahorita dejo esto aquí, me meto a mi salón de clase. Entonces, ¿cómo trabajar en el ser? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Yo sé que hay el acompañamiento que tú decías, pero ¿cómo trabajar en el ser? O sea, ¿qué es lo que un docente necesitaría que nosotros trabajáramos para fortalecer ese ser que pareciera hoy que está muy débil, como muy, o sea, no sé, como si nos hubiéramos hecho frágiles, ¿no? Como que si el tiempo que nos está tocando vivir ahora nos debilitara y somos ya más frágiles que antes los papás o los docentes de antes que enfrentaban cosas mucho más duras que nosotros, ¿no? Sí, y ahí, pues, el paso 1 es preguntarle al docente, al director o a quien corresponde en una institución educativa, ¿para qué estás aquí? O sea, el paso 1 es identificar esa vocación que deriva de una pasión por lo que haces. Si solo vas por el trabajo, que puede ser muy válido y muy legítimo, para tener un nivel de vida, para cubrir las necesidades familiares, es muy válido. Pero uno va a hacerlo, por cumplir. Y a nivel de satisfacción personal, es muy diferente cuando alguien tiene un para qué hago las cosas, a cuando solamente lo haces por obligación. Una obligación y por un pasar el tiempo. Es muy diferente y además, paradójicamente, el resultado es radicalmente diferente. Quien va por lo que le apasiona, le acaba yendo mejor que quien va solo a checar. ¿No? Porque quien realmente va por el otro desde una vocación educativa, por el desarrollo de ti y me desarrollo contigo, impacta, tiene mejores resultados y entonces es creativo e incluso está comprobado que en empresas donde se vive este tema de bienestar, este tema de que la gente está bien consigo mismo, aumenta 300% la innovación. Es decir, los resultados se dan cuando la persona está bien. Es un efecto contrario a cuando se piensa, me voy a sentir bien hasta que logre resultados. Y resulta que es al revés. Es, me siento bien y entonces doy mejores resultados. Por lo tanto, tengo que invertir en mi persona, tengo que invertir en mi sentido, en preguntarme las grandes cuestiones de la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? No solo en un tema filosófico, que sí, pero que acabe en lo práctico. Y entonces, como bien decías ahorita, si un docente entra al salón con un problema muy fuerte, tampoco lo va a negar. O sea, es muy válido, a mí en algún momento también en alguna situación complicada, es muy válido llegar con los alumnos de manera honesta y decirles, hoy estoy viviendo esto, pero siendo profesional, aquí estoy con ustedes y para ustedes. Y cuando se abre de esa manera con los alumnos, son los más empáticos del mundo, arropan al maestro en lugar de que el que llega tenso, no les dice nada, se les va a la yugular a los alumnos, al primero que mueve media pestaña, porque no fue honesto y no los incluyó en ese ser que traía el maestro. Entonces, por eso es apostarle a esas grandes preguntas, a ese
¿Quién eres cuando estás frente a un grupo? ¿Quién eres cuando eres un directivo en una escuela? ¿Alguien que está cumpliendo una jornada o alguien que quiere transformar algo más? Claro. Por ahí es el primer paso que hay que arrancar. Sí, y fíjate que tan importante veo yo esta parte de que el docente se sienta bien, ¿no? Porque nunca vamos a tener una situación ideal. O sea, hoy no tengo problemas en mi vida, todo es maravilloso, todo es fantástico, es ideal. Pues no, siempre va a haber algo que te esté pues por ahí preocupando, molestando, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender como a vivir, ¿no? Con este tipo de situaciones y no tener pues cara a donde vayas, tu cara triste, ¿no? O sea, vas a una fiesta y estás ahí, pues ¿y por qué? Pues porque fíjate que le pasó tal. Pues no, hay que también aprender a vivir con lo que te toca vivir, ¿no? Así es. Si fallece un ser querido, si pierdes el trabajo, todos los duelos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida nos van causando pues como sentimientos o emociones que vas viviendo. Ayer escuchaba en un diplomado de inteligencia emocional que decía, ¿no? La emoción más el pensamiento ya es el sentimiento, ¿no? Si no nada más es la emoción por la emoción, pues es una reacción y la tiene hasta el perro la tiene la emoción, ¿no? Entonces, pero cuando tú le pones el pensamiento, cuando tú ya piensas en la emoción, en lo que estás sintiendo, ya es el sentimiento, ¿no? Entonces, aprender a vivir con estos sentimientos, porque ya les estoy poniendo yo pensamiento, y entonces el pensamiento puede modificar mi sentimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo un gran dolor porque tuve una pérdida, pero mi pensamiento dice, bueno, pues es la ley de la vida, y él ya está mejor o ella está mejor, yo tengo que seguir a pesar de eso. Entonces ya mi pensamiento modifica y mi sentimiento a lo mejor ya no es no sé, de drama, ¿no? Sino ya a lo mejor ya es pues es como no de resignación, sino de aceptación de la realidad que estoy viviendo, ¿no? Sí, y ahí tocas un tema fundamental, porque de las emociones no podemos tener control. Claro. Porque suceden. Sí. Me pasa algo, inmediatamente reacciono con una emoción. Pero los sentimientos dependen de mi creencia alrededor de eso que estoy viviendo, del sentido que le doy. Exactamente. Si lo veo como una oportunidad nueva o lo veo como un problema que no se puede resolver. Una misma circunstancia. Entonces, ante un mismo factor, dos personas pueden sentir muy diferente a nivel sentimiento, porque uno ve un gran reto que quiere, que le gusta, o lo ve como un problema que no tiene solución. Y la posición de uno y otro, dependiendo de lo que crea alrededor de eso, es muy diferente. Igual un docente frente a un salón, dependiendo cómo llega. Cómo lo llega. Ahorita que vayamos al corte, vamos a ir a un corte, quisiera que comentáramos cómo esto ha afectado no solamente en los colegios, esta parte emocional, ¿no?, de la persona, y de pensamientos, de sentimientos, cómo ha afectado en los trabajos a la persona, que pues por ahí nos estamos ya empezando a regular en el sentido de tener un beneficio más que de estar vigilados, ¿no? Es tener un beneficio de cómo hacer para tener un buen clima laboral, ya sea en una escuela, ya sea en una empresa, ya sea en una industria, en donde tú quieras, donde tú trabajes, que haya un buen clima laboral, porque eso va a favorecer pues el desempeño, la innovación, la creatividad y todo esto. Entonces, ahorita que regresemos, Jorge, para que nos comente sobre esto. Muy bien. Y regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Jorge Burkle y hablando sobre el tema de los docentes, ¿no?, del ser docente. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estamos platicando precisamente en invertir en el ser docente, ¿no? No en ser docente, sino en el ser persona, ¿no? Como docente, en el ser persona. Y entonces hablábamos que esto ha sido tan importante que se está visualizando ahora, que bueno, pues hay una norma que nos está empezando también a regir, que más que verla como una amenaza, que lo veíamos nosotros el otro día en una plática que tuvimos, más bien como una oportunidad, que ahí es la parte donde cómo vemos las cosas que se nos presentan, ¿no? Las puedo ver como amenaza o las puedo ver como oportunidad. Exacto. Lo que decías tú, ¿no? Entonces es una oportunidad de que nosotros podamos también conocer más
al docente con este tipo de cuestiones que ahorita nos platiques y que podamos conocerlo más y entonces ver también qué necesidades hay y poder dar esa formación que está siendo necesaria para ellos, ¿no? Ya ahora, el otro día platicaba yo con uno de verdad, de las personas que se han dedicado muchísimo a la innovación educativa a nivel América Latina, y decía él que ahorita, hoy por hoy, se está dando mucha atención a las habilidades blandas, no solo a las de los niños, sino también a los de los docentes. Principalmente. ¿Y cuáles son esas habilidades blandas? Bueno, pues son precisamente toda esa parte donde se incluyen a las emociones, o sea, todo lo que tiene que ver con emociones, sentimientos. Entonces, está siendo ya más importante que lo académico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto está dando un giro? Y precisamente en esta nueva época que estamos viviendo, estamos empezando un nuevo año, muchos, pues, una nueva década, si lo queremos ver así, y yo creo que también hay que ver, pues, qué vamos a hacer, cómo vamos a atender esta parte que nos está dando la vuelta, ¿no? Que antes no se tomaba ni en cuenta, todo era académico, y ahora pues resulta que están siendo más importantes por el mundo que nos está tocando vivir, ¿no? Sí, y por eso la importancia de escuelas con programas de formación mucho más integral, claro, que solo las que se van a esas habilidades duras, ¿no? Que claro, más que habilidades blandas o soft skills, ¿no? Que así se maneja en este mundo, pues son habilidades socioemocionales. Así es. Que este tipo de proyectos educativos las trabajan desde hace mucho. Y justo ahí es donde nos tenemos que enfocar, en estas habilidades socioemocionales del docente. Y yo te hablaría de dos. Hay muchas, y por supuesto que hay muchísimas que hay que desarrollar, pero pensaría en dos. Una es comunicación, implica comunicación asertiva, empatía, escucha, apoyo, ¿no? Y otra sería el tema de respeto. Okay. Si te hablara la primera, que es comunicación, también como coach lo sabes, en neurolingüística hay una frase importantísima que es: el mapa no es el territorio. Así es. Entonces haría un primer ejercicio y me gustaría hacerlo aquí contigo. Sí, sí. Si quisieras trazar con tu dedo, viendo hacia ti, un 6, aquí entre nosotros, trázalo con tu dedo. Sí, nosotros. Un 6. Oye, no, yo vi un 9. No, Jorge, es un 6. No, yo vi un 9. Y nos podríamos quedar aquí Eternamente. porque de verdad tú Claro. viste un 6 porque lo trazaste desde tu lugar. Y desde mi lugar yo vi un 9. Claro. Las dos miradas son válidas. Si no hay un ejercicio de humildad en donde los dos estamos dispuestos a no solo ponerme en tus zapatos, porque a ver, préstame un zapato tuyo, no me va a quedar, pero yo sigo en mi lugar. Y ese es el gran riesgo. No me muevo, Así es. quiero aparentar que me moví, préstame tus zapatos, me pongo en tus zapatos, pero no me muevo. El gran ejercicio de humildad para una verdadera comunicación es: me cambio de lugar. O sea, a ver, me estás insistiendo mucho que ves un 6, aunque yo de verdad vi un 9. Camino, me muevo y desde tu lugar, a ver, explícame qué viste. Vuelves a trazar el 6. Ah, sí, cierto. Desde tu lugar veías un 6. Ahora te invito a mi lugar y caminamos los dos. Es decir, te mueves de tu lugar, claro, con todo lo que implica esto. Y ahora te muestro cómo yo vi un 9. Y el siguiente paso fundamental. Ahora los dos nos paramos en medio y reconocemos que es tanto un 6 desde un lugar como un 9 desde el otro lado, y de verdad, y al final acaba apareciendo incluso una figura de diálogo, ¿no? Claro. Entonces, llegamos a un acuerdo nuevo, donde no es tu verdad ni mi verdad, sino un nuevo acuerdo que aporta más valor. Claro. Entonces, el primer paso para un buen ambiente y una habilidad socioemocional que requieren los maestros de hoy, tanto para el trabajo en equipo entre ellos, como para entender a su alumno y empoderar al alumno hacia su aprendizaje, es reconocer lo que el otro ve, igual de válido que lo que yo veo, comunicarlo y llegar a nuevos acuerdos. Claro. Comunicación. Y el segundo que te decía era respeto. Respeto del otro. Respeto de lo que el otro puede hacer. Si en un equipo no reconozco el poder que tiene cada uno, entonces cada quien se va a quedar con lo suyo, no va a haber sinergia, no va a haber el famoso en Gestalt, el todo es más que la suma de las partes, claro, que eso es un verdadero equipo. Sí. Un automóvil vale más cuando todas sus piezas están juntas y funciona como automóvil y no son todos los tornillos por ahí tirados. Entonces, un equipo funciona cuando se reconocen los poderes que aporta cada uno
Y para eso hay que observar al compañero, dejarse también observar, otra vez ejercicio de humildad, y los maestros tenemos mucho ego en ese sentido, porque es, no te metes con lo mío, yo no me meta con lo tuyo. El problema es que estamos formando una misma persona. Así es. Y si yo no veo el poder que tú tienes, que tal vez es carisma, y el poder que yo tengo, que tal vez es dominar mi materia y asegurarme con procesos que el alumno va a aprender lo que tiene que aprender, si no lo complementamos, no formamos al alumno de manera completa. Claro. Entonces, en esa parte de reconocer el poder, me gusta mucho hacer un ejercicio que te preguntaría a ti, por ejemplo, piensa en un gran personaje de la historia. Piensa en uno. ¿Ya lo tienes? Ya. ¿Quién es? Gandhi. Gandhi. Mira, yo también. ¿Cuál es el poder de Gandhi? Pues el convencimiento, pero pacíficamente, ¿no? O sea, casi que sin hacer nada, sin decir nada, ¿no? Movió grandes masas. Ok. Y entonces el Satyagraha de Gandhi, que era la lucha no violenta, así es, que generó una revolución que provocó la independencia de la India, de Inglaterra, ¿no? Fue desde una creencia de no violencia. Así es. ¿Tuvo el poder de hacerlo? ¿Cuál era su poder? El diálogo, el testimonio. Incluso, no sé si sabías, porque no mucha gente lo sabe, que Gandhi le escribió 2 cartas a Hitler. Ah, sí. ¿No? Sí, y en la primera fue un poco como polite, como de espero no equivocarme, pero me han dicho que te escriba para ver si lo que estás haciendo vale la pena. Y en la segunda ya fue muy contundente, muy duro decir, esto que estás haciendo no es a favor de la persona, no es contra los derechos humanos, etcétera, pero fue muy, muy contundente. Gandhi tuvo el poder porque tuvo la capacidad de lograr un mensaje. Hitler se quedó con su 9, aunque Gandhi le proponía, yo tengo un 6, pero vamos a ver algo más allá. Vamos a ver algo más. Claro. Hitler se quedó con lo suyo y ya sabemos la historia. Pero Gandhi tuvo el poder y también reconoció en Nehru, reconoció en los que lo rodeaban otros poderes, por lo que provocó un verdadero cambio. Un verdadero cambio. En Igual un equipo de trabajo, Nelson Mandela es también, lo maravilloso, mismo, ¿no? Martin Luther King. Martin Luther King. Personas con este perfil era mucho más lo que eran, incluso que lo que decían. Lo que decían tenía fuerza por su ser. Claro. Entonces, un Gandhi reconoció en los demás un poder. Cuando estamos con un equipo de trabajo, un equipo de maestros o con un grupo de alumnos, tengo que saber reconocer el poder en cada uno y decírselo. Entonces, a un compañero le puedo decir, oye, me encanta cómo llamas la atención de manera alegre de tus alumnos. Me encanta. Pero hay que decírselo al compañero. Claro. Porque si no, nada más es una mirada así como envidiosa de cómo le hace, yo quiero eso. No, hay que decírselo. Claro. Igual a un alumno que vemos que tiene capacidad de algo, hay que decírselo. Y entonces se puede hacer un verdadero equipo que pueden generar todas las demás. Trabajo en equipo, toma decisiones, sinergia, etcétera. Pero yo veo estas 2 como paso inicial, pero qué complicado es. Sí, porque desde, como tú decías, desde el ego, pues pues yo muchas veces hay docentes, ¿no? Que es como mi verdad y no hay otra. Mi verdad. Mi verdad, exacto. Así es. Así es. Entonces, a partir de ahí, pues yo como voy a decir, pues no, o sea, el chiste es eso que tú dices, ¿no? Moverse con todo lo que esto implica, ¿sí? ¿Y qué implica moverme? Bueno, pues ver otras perspectivas, ver otras miradas, o sea, incluso a lo mejor yo estoy viendo un problema y digo, pues es que esto solamente que lo resolvamos así, pero si yo me muevo, ¿no? Alrededor de ese problema y veo, bueno, pero si lo veo desde este punto de vista, pues puedes solucionar, y si lo veo desde este otro punto de vista, lo puedo solucionar, y a lo mejor puedes llegar a la mejor solución y no nada más desde donde estás sentado como director, ¿no? Así es. Sino que a lo mejor dices, bueno, a ver, como docente, ¿cómo vería yo este problema? Como padre de familia, como alumno, ¿cómo me sentiría yo si está pasando esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso que tú acabas de decir, pues es importantísimo, que nos quede muy claro que necesitamos, y eso lo podemos incluso, bueno, lo podemos formar, podemos hacer capacitaciones, pero también uno como persona, también uno tener esa humildad, que yo veo que es necesaria, decir, a ver, yo no lo sé todo, puede ser que tengas razón y a lo mejor es un 9, déjame muevo porque a ver qué está viendo, por de dónde saca que es un 9, pero ¿no? necesitas dar el beneficio de la duda. Claro. Lo cual es un primer paso de mirar paso hacia adentro y decir, no todo lo que digo tiene que ser absolutamente cierto. Claro. Hay la posibilidad de que lo que el otro dice me va a aportar. Sí. Si no tienes ese prerequisito para el diálogo, pues nadie habla. Nadie habla.
Así es. ¿no? Entonces son dos necedades compitiendo, pero no un verdadero diálogo que construya futuro. Y se nos está terminando el tiempo, Jorge. Me gustaría nada más no dejar de mencionar la norma 035 Sí, rápidamente en unos 2 minutos a lo mucho, porque ya nos fuimos en otros temas, pero es que esto es muy importante Sí, claro. y abarca mucho, ¿no? Entonces, si nos pudieras decir lo que está pasando ahorita en México con esta norma y que pues a mucha gente le ha inquietado, ¿no? Sí, han surgido muchísimos mitos alrededor del tema de la norma, que es la norma del estrés, la norma en donde ya el trabajador puede demandar a su jefe si lo presiona tantito. Y hay que identificar muy bien, esta norma 035 busca dos principales objetivos. Uno desde la parte, llamémoslo así por practicidad, negativa, y otro desde la positiva. La negativa es identificar todos los factores de riesgo psicosocial. Ajá. Para eso implica aplicar una serie de cuestionarios en donde todos los trabajadores lo tienen que aplicar para que, digamos, la institución identifique quién está en riesgo o quién ha estado expuesto a un riesgo o a un evento traumático severo. Eso se tiene que atender. Y eso es lo que más ha sonado en la norma. Claro. Pero el otro lado de la norma, que también es igual de importante, es cómo generar un ambiente de trabajo favorable. Claro. Cómo generar las condiciones para que la gente esté bien en su trabajo. Y entonces también implica unos cuestionarios, hay el 1, dependiendo del número de personas, por el tiempo no lo detallo, y está el 2 o 3, dependiendo de cuántas personas ¿Cuántas son. personas hay en la empresa? A partir de 51 ya aplica el 3, menos de 51 aplica el 2. Pero el punto es que ahí también se habla de clima organizacional. Se identifica qué está viviendo la institución y entonces cómo le hago para evitar los riesgos psicosociales y cómo le hago para favorecer un buen ambiente de trabajo. Y para eso primero tengo que establecer una política que cubre esta parte, la tengo que comunicar a todos mis trabajadores, tengo que establecer un mecanismo en donde me puedan ellos denunciar, ya sea un buzón o de manera, un espacio abierto por escrito, donde puedan denunciar cualquier cosa o sugerir cualquier cosa. Y después tengo que generar un plan de acción, Claro. que eso es fundamental. A partir de los resultados de mis cuestionarios, de mis diagnósticos, generar un plan de acción sobre cómo voy a identificar los riesgos y a generar el buen ambiente de trabajo. Y entonces ese plan de acción es el que es auditable. En el 2018 surge la norma, para que en el 23 de octubre del 2019 empiece a aplicar. Ciertas cosas ya se pueden auditar, como la política, como el primer plan de acción, como el identificar los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores, y el 23 de octubre del 2020 ya aplica todo. Ya debo tener un plan de acción completo. Hay muchas maneras de acompañar, de hacer consultoría, no solo de mí, hay muchos expertos que justo están asesorando a instituciones educativas y a empresas, porque toda organización en México está obligada a cumplir esta norma. Y por eso hay que tener un buen plan para cumplir, pero no solo cumplir, sino aprovecharlo como una oportunidad. La oportunidad de tener un mejor clima organizacional, y mejores resultados, a fin de cuentas. Resultados, y al final de cuentas, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Es buscar el ser. Volvamos al ser. Volvamos al ser, ¿no? Entonces, pues yo te quiero agradecer, Jorge, que hayas estado aquí. La verdad es que muy interesante todo lo que hemos charlado. Siempre un gusto. Siempre se nos va el tiempo rapidísimo, pero pues ojalá vengas más seguido y bueno, pues hablar de estos temas educativos que bueno, pues siempre son interesantes y nos apasionan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues desearle a nuestro auditorio pues un feliz 2020 y nos vemos en otra ocasión, espero. Pues muchas gracias, para mí siempre es un honor y un gusto aquí colaborar y ser parte de estos diálogos. Muchas gracias, Conchita. Gracias y gracias a todo el auditorio. Hasta la próxima.